Bien, si queremos plantear un balance, ya sea de materia, de cantidad de movimiento o de energía, prácticamente podemos seguir este procedimiento, ¿no? Como mencionábamos en las clases anteriores, las ecuaciones que resultan aquí en mecánica de fluidos tienen componentes tensoriales y esos componentes tensoriales resultan de dos vectores con tres componentes. Entonces, el resultado de ese producto de dos vectores de tres componentes es un tensor de 9 o de 3 por 3 que en realidad tiene 9 elementos, ¿sale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles de todos esos componentes, tanto en la velocidad como en el espacio o en la posición, no tienen un papel importante en el problema, ¿no? Y cuáles son las que sí. Entonces, el primer paso es de las componentes de velocidad, cuáles son las que no deben anularse o las que sí tienen un papel importante. Si hablamos del problema del flujo de un fluido a través de un tubo, entonces podemos hablar de que la velocidad solamente tiene una componente y esa componente es en Z. Entonces, a partir de ahí, simplificamos el problema, ¿no? Luego, en las componentes espaciales, debemos ver con respecto a qué, a qué variable varía la velocidad. En este caso, si hablamos solamente de la velocidad en Z, esa velocidad en Z va a tener una variación con respecto al radio del tubo, ¿sale? Entonces, esas son las dos variables que nos van a importar, o las dos componentes de estas dos variables que nos van a importar, ¿sale? Planteamos una ecuación de balance en un elemento diferencial de volumen. Este elemento diferencial de volumen va a tener una cara perpendicular a la dirección del flujo. Ajá. Eso, aterrizándolo al flujo de fluidos en un tubo, por ejemplo, aquí tenemos que la dirección del flujo es en Z, y entonces la envoltura va a ser perpendicular a la dirección en Z, entonces va a terminar siendo esta tapa del tubo, ¿no? Eso lo debemos tener bien. Digamos que necesitamos imaginarlo, ¿no? O sea, nosotros necesitamos desarrollar esa capacidad de abstracción, donde para un sistema coordenado o para un sistema determinado, nosotros nos imaginemos que lo microscopizamos, y en esa microscopización nos imaginamos un pedacito de tubo de un tamaño infinitesimal, y en ese tamaño infinitesimal vamos a hacer los balances. Entonces, en ese tamaño infinitesimal vamos a tener esta misma cara perpendicular a la dirección del flujo, y ahí es donde vamos a plantear la primera ecuación de balance, ¿sale? Otra vez, repito, ese balance lo vamos a aplicar tanto a masa como a cantidad de movimiento y a energía mecánica, ¿sale? Hacemos que la envoltura o que el elemento diferencial de volumen tenga un espesor que tienda a 0. Aplicamos la primera derivada y entonces tenemos una ecuación que nos dice cómo es el flux de cantidad de movimiento. Ahí integramos esa ecuación, aplicamos la ley de viscosidad de Newton, y entonces podemos volver a integrar, vamos a tener una nueva ecuación diferencial, que si la volvemos a integrar, vamos a tener ahora un perfil de velocidades o una distribución de velocidades. Y con eso es con lo que llegamos a la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿sale? Este procedimiento es el que tiene que quedar bien claro. Entonces, ya que queda claro, bueno, primero les pregunto si sí es claro o no. Bueno, sí está un poquito más claro. Está más claro. Ok. Después, como vamos a tener ecuaciones diferenciales, al momento de integrarlas nos van a resultar constantes de integración. Esas constantes de integración las vamos a determinar con las condiciones de frontera. Entonces, podemos, en estas fronteras, valga la redundancia, vamos a tener interfaces.
Esa interfase puede ser sólido-líquido, puede ser líquido-líquido o líquido-gas. Y lo que nos va a decir en cualquiera de los tres es que las velocidades en esa interfase van a ser iguales o los esfuerzos en esa interfase van a ser iguales. ¿Sale? Entonces, si tenemos una interfase sólido-líquido, vamos a considerar que la velocidad del fluido es igual a la velocidad del sólido. Entonces, si estamos hablando de un tubo, en la interfase de la pared del tubo, la velocidad del fluido que va fluyendo es igual a 0 porque el tubo está estático. ¿Sale? Si hablamos de líquido-líquido, entonces tanto las velocidades como los esfuerzos en esa interfase se van a considerar continuos. Y luego en la interfase líquido-gas vamos a tener que los esfuerzos se consideran despreciables. Hablábamos en la clase pasada de cómo en un líquido la viscosidad es 3 órdenes de magnitud mayores con respecto a la de un gas. Entonces, los esfuerzos que pueda haber del lado del gas se van a considerar despreciables. Entonces, prácticamente vamos a considerar los perfiles de velocidad que se generan en la fase líquida, porque ahí es donde tenemos una viscosidad que podría ser significativa, y entonces los esfuerzos, ahí es donde se dice que los esfuerzos se consideran despreciables. ¿Sale? Porque del otro lado de la interfase no vamos a tener una viscosidad que sea significativa, entonces los esfuerzos de corte en esa interfase se vuelven mínimos. ¿Ok? Entonces, los pasos que habíamos visto en la diapositiva anterior se traducen ya en ecuaciones en esta parte, ¿no? La única componente de la velocidad es la componente z. Esa velocidad en z, sigue habiendo este maldito error. Prometo arreglarlo. Esta velocidad en Z varía solamente con el radio, y entonces vamos a tener un perfil de velocidades en una sola dirección, pero ese perfil de velocidades en esa dirección Z va a tener una variación solamente con respecto al radio. ¿Sale? Después de eso, aplicamos la ley de viscosidad de Newton y entonces vamos a tener esta otra consideración. Vamos a tener que los esfuerzos de corte en dirección radial asociados a la velocidad en Z van a ser iguales a menos la viscosidad del fluido por el gradiente de velocidades de Z con respecto al radio. ¿Sale? Esta es la única. Si de aquí decimos que la velocidad solamente es en Z y solamente depende del radio, entonces el único gradiente que vamos a tener va a ser el gradiente de velocidad en Z con respecto al radio. Y sobre eso es donde resolvemos todas las ecuaciones. ¿Sale? Pues ahora sí, planteamos esos mismos balances, aplicamos la ley de la definición de la primera derivada y entonces obtenemos esta parte, que es cómo varía o cómo cambia el flux de cantidad de movimiento con respecto al radio. ¿Sale? Integramos y obtenemos esta ecuación. Ajá. Ahí es donde entran las condiciones de frontera, obtenemos el valor C1 y luego vemos cómo es ese flux de cantidad de movimiento. ¿Sale? Luego aplicamos la ley de viscosidad de Newton y tenemos esta ecuación. La volvemos a integrar y ahora sí llegamos a esta ecuación que está acá abajo, que nos dice cómo es el perfil de velocidades. Las grabaciones están de la hoja que les di al inicio del curso, donde está el plan del curso. Ahí viene la liga del canal de YouTube donde se suben las grabaciones, y aparte en la carpeta que tenemos de OneDrive hay una carpeta que se llama grabaciones de clases o algo así, grabaciones en clase, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Ahí también se están subiendo los videos. ¿Sale? Entonces tenemos esta parte. Tenemos ahora sí ya cómo varía la velocidad en Z con respecto al radio. Vemos que es una función parabólica y entonces esa función parabólica es justo esta parábola que vemos aquí abajo. ¿Sale?
Entonces ya tenemos ese perfil de velocidades que viene a partir de la integración. Y entonces lo que vamos a hacer es primero sacar el máximo, que es donde el radio vale 0, y obtenemos esta velocidad máxima. Luego hacemos una integración con respecto al radio y con respecto al ángulo de la velocidad en z. Esa integral la evaluamos con respecto al volumen que resulta, y entonces vamos a tener una velocidad promedio, ¿sale? O más bien es la superficie, la integramos con respecto a la superficie perpendicular a la dirección del flujo, que es donde estamos evaluando estos perfiles de velocidad, ¿sale? Entonces, la velocidad que se genera en toda esa superficie, con respecto a esa misma superficie, podemos obtener la velocidad promedio, y entonces nos resulta esta ecuación que tenemos aquí, y esta entre la velocidad máxima resulta que la velocidad promedio es 1/2 de la velocidad máxima. Luego, con esta misma función podemos calcular cuál sería el flujo másico, ¿sale? El flujo másico se puede definir como la velocidad promedio por el área transversal a la dirección del flujo. Y entonces, si aquí tenemos centímetros sobre segundo, y esos centímetros los multiplicamos por los centímetros cuadrados de la superficie perpendicular, entonces vamos a tener como resultado centímetros cúbicos por unidad de tiempo, ya sea por segundo, por minuto, y esos centímetros cúbicos, si los multiplicamos por la densidad, que se puede expresar en gramos sobre centímetro cúbico, entonces el resultado de esto va a ser los gramos por segundo que están fluyendo a través de ese tubo, ¿sale? Entonces tenemos la definición o tenemos cómo calcular el flujo másico a partir de la velocidad promedio que resultó de toda esta integración, ¿sale? Entonces ese flujo másico resulta ser pi por r a la cuarta por la densidad por una caída de presión a lo largo del tubo entre 8 veces la viscosidad por la longitud del tubo, ¿sale? Esta ecuación es la que se conoce como la ecuación de Hagen-Poiseuille, y esta ecuación es la que nos sirve justamente para utilizar los viscosímetros capilares o viscosímetros de tubo, ¿sale? Si nosotros somos capaces de medir esta caída de presión, entonces vamos a poder, a través de esa caída de presión y la velocidad promedio que está implícita en este flujo másico, vamos a poder calcular o vamos a poder determinar cuál es la viscosidad del fluido, ¿sale? ¿Cómo le hacemos? Para esto, para medir estas presiones, utilizamos manómetros en dos puntos diferentes del tubo, y este flujo másico pues simplemente es medir los gramos de fluido que están saliendo por unidad de tiempo, ¿no? Dejamos que se acumulen los gramos en 10 segundos, por ejemplo, y entonces si en esos 10 segundos salió un kilo de agua, pues resulta que son 100 gramos por segundo, ¿no? Y ese sería el flujo másico, para nada más por dar números. Entonces, esto que lo podemos medir fácilmente, lo relacionamos con esta caída de presión que también se puede medir fácilmente. La densidad del fluido la podemos conocer. Las dimensiones del tubo las podemos medir, y entonces la única variable que tendríamos sería la viscosidad, ¿sale? Y con eso podemos caracterizar un fluido utilizando un viscosímetro capilar o un viscosímetro de tubo. ¿Ok? Sí. ¿Sí quedó más claro? Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, creo que no. Ok. Si no hay dudas es porque o todo está claro o nada está quedando claro, y eso sí es preocupante. Profe, ¿Qué el pasó? viscosímetro capilar era el que habíamos visto la clase pasada, ¿verdad? Ajá. Ok, sí, nada más era mi única duda. Ok. Entonces,
si aplicamos ese mismo principio de balance que hicimos para la cantidad de movimiento, podemos a partir de ese mismo principio generar balances de materia, lo que nos puede llevar a la ecuación que se conoce como ecuación de continuidad. Ajá. La ecuación de continuidad es un balance de materia para un elemento diferencial de volumen. Aquí al inicio del curso decíamos que íbamos a cambiar un poquito la perspectiva de cómo vemos esos balances de materia y energía, ¿no? Que ahora en lugar de ver un reactor o una operación unitaria, íbamos a ver un elemento diferencial de volumen, y en ese elemento diferencial de volumen íbamos a aplicar los mismos fundamentos de balances, tanto de materia como de energía mecánica en este caso, y de cantidad de movimiento. ¿Sale? Entonces con eso, primero aplicando un balance de materia, tenemos así, acumulación de materia es igual a la entrada menos la salida. Esa entrada menos salida la vamos a aplicar en un elemento diferencial de volumen que puede ser en X, Y y Z, o puede ser en radio, teta y Z, si es que hablamos de un tubo. Y a final de cuentas es el mismo procedimiento. ¿Sale? Entonces, a partir de ese procedimiento llegamos a esta ecuación, que es la ecuación de continuidad. Y entonces, lo mismo, tenemos que la acumulación de materia, ajá, va a ser igual a la entrada menos la salida. Si hablamos de entrada, entonces hablamos de X, de lo que entra cuando X es igual a X, menos lo que sale cuando X es igual a X, más el espesor de ese elemento diferencial de volumen. Luego aplicamos lo mismo para Y, aplicamos lo mismo para Z, y entonces de esta manera podemos desarrollar los tres componentes de la velocidad que van a estar actuando. ¿Sale? Recordamos que aquí la cantidad de materia la vamos a expresar con la densidad del fluido. Esto bajo la suposición de que el fluido se considera como un continuo. Se puede considerar como un continuo, entonces la densidad la podemos utilizar en lugar de la materia. Ahora, si tenemos la densidad, la definición de la densidad, que es masa sobre volumen, entonces esa masa sobre volumen la tenemos que multiplicar por ese volumen, y ahora sí tendríamos la cantidad o la variación de la cantidad de materia con respecto al tiempo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok. Luego vamos a ver, esto va a salir relacionado con la cantidad de movimiento. La definición de cantidad de movimiento, como habíamos visto, es el producto de la densidad por la velocidad. Ajá. Y entonces, para que la ecuación tenga homogeneidad en unidades, necesitamos este producto ρB en X, multiplicarlo por el área transversal a la dirección X de la velocidad, que es delta Y por delta Z, y entonces Y por Z por esta componente X nos da el mismo elemento de volumen por el que vamos a multiplicar a la densidad para que esto de aquí, todo este producto, nos quede como la masa que entra menos la masa que sale. ¿Sale? Esto en dirección X, esto en dirección Y esto en dirección Z. ¿Sale? De esta manera, entonces tenemos a la definición que tenemos aquí abajo, y esta ecuación que tenemos aquí abajo es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad desarrollada en sus tres componentes. ¿Vale? Recordamos que el problema o el procedimiento para plantear las ecuaciones de balance es desprecia aquellos términos que no tienen efecto en el problema, ¿no? Entonces, si tenemos una componente de velocidad que solamente es en X, bueno, pues entonces a lo mejor estos dos términos nos los podemos llevar, y entonces la acumulación de materia simplemente va a ser el cambio de la cantidad de movimiento en X con respecto a X, y punto. ¿Sale? Ese sería el balance de materia y esa sería la ecuación de continuidad.
Si no es así, bueno, pues lo dejamos expresado en sus tres componentes y de esa manera podemos plantear un balance de materia en un elemento diferencial de volumen y eso es la ecuación de continuidad. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Luego, ¿qué pasa con la ecuación de movimiento? Para la ecuación de movimiento, entonces necesitamos hacer un balance de cantidad de movimiento. Ese balance de cantidad de movimiento es prácticamente la ecuación sí, la ecuación a la que llegamos, por ejemplo, como la de Hagen-Poiseuille para el flujo de un fluido en un tubo. Si lo aplicamos de manera general, entonces tenemos que la velocidad de la acumulación de cantidad de movimiento es igual a la velocidad de entrada menos la velocidad de salida, más la sumatoria de fuerzas externas que podrían estar actuando sobre el fluido. ¿Sale? Lo mismo, las entradas van a ser en X igual a X, las salidas en X igual a X más el espesor, que es el delta X. Para Y hacemos lo mismo, que sería la cara, esta cara que estamos viendo aquí. Aquí sería la entrada evaluada en Y. La salida sería la cara que vemos, digamos, al fondo de este cubo y sería en Y más el espesor, que sería delta Y. Y luego lo mismo para Z. Evaluamos en Z para la entrada y Z más delta Z para la salida. ¿Sale? Aplicamos un balance de cantidad de movimiento en ese elemento diferencial de volumen con el procedimiento que ya vimos y entonces vamos a llegar a esta ecuación. Esta ecuación nos dice cómo cambia la cantidad de movimiento en ese elemento diferencial de volumen, cómo se puede ir acumulando la cantidad de movimiento en ese elemento diferencial de volumen. Y entonces ese flux, o más bien esa acumulación de cantidad de movimiento, es lo que vamos a conocer como flux. Flux de momentum, flux de cantidad de movimiento o transporte de cantidad de movimiento. ¿Sale? Recordamos que el flux es el flujo entre el área transversal. Eso lo vamos a denominar flux. Y ese flux puede ser de cantidad de movimiento, puede ser un flux de calor o puede ser un flux de masa. ¿Sale? Entonces es importante que ese término flux les quede claro desde ahorita. Luego ese flux de cantidad de movimiento se puede llevar a cabo por un mecanismo molecular y este mecanismo molecular tiene que ver con la ley de viscosidad de Newton, donde metemos a los esfuerzos de corte, más un término asociado a la presión, y luego va a tener también un término de transporte o de flux de cantidad de movimiento asociado a un mecanismo convectivo, y ese mecanismo convectivo siempre va a estar asociado a una velocidad que pueda llevar el fluido. ¿Sale? Es la cantidad de movimiento que se transfiere por el mismo movimiento que lleva el fluido. ¿Sale? Ese flux se denomina convectivo, el mecanismo de ese flux se denomina convectivo y lo vamos a identificar porque vamos a tener esta componente de velocidad. ¿Sale? Lo mismo, ese flux convectivo lo vamos a aplicar para transferencia de momentum, pero también aplica para transferencia de calor y transferencia de masa. Siempre que haya un fluido en movimiento, va a haber un mecanismo convectivo de transporte. Siempre, siempre. ¿Sale? Entonces tenemos el término convectivo, el término molecular, y con estos tres términos en conjunto, vamos a ver entradas menos salidas de cantidad de movimiento, y luego a eso se le suman las fuerzas externas, que en general pues es la gravedad, la fuerza de gravedad que actúa sobre el mismo fluido. ¿Sale? Y entonces con esto, si esta ecuación nos la llevamos y la desarrollamos a coordenadas cilíndricas, y de esa ecuación en coordenadas cilíndricas decimos solamente aplica la velocidad en z, y esa componente de velocidad en z solamente va a actuar o va a ser función de la componente radial. Entonces toda esta ecuación se va a reducir justamente a la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien?
Al final otra vez, ¿qué dijo? ¿Cómo Ajá, se exactamente al final. plantea la ecuación? Que si tenemos esta ecuación de movimiento, esta ecuación es un balance de cantidad de movimiento y prácticamente lo que veíamos la clase pasada o lo que vimos ahorita al inicio así de manera rápida, sobre cómo llegamos a la ecuación de Hagen-Poiseuille. La ecuación de Hagen-Poiseuille es un balance de cantidad de movimiento en un problema que tiene que ver con flujo en un tubo que está en coordenadas cilíndricas. Y entonces, de ese problema, ¿se acuerdan que el primer paso era determinar cuáles son las variables o las componentes que realmente tienen un papel importante en el problema? Entonces, en un problema de flujo en un tubo, la velocidad solamente es en Z y esa velocidad en Z solamente depende del radio. Entonces, todas estas componentes que se van a desarrollar en 9 componentes, al final, si descartamos todas aquellas componentes que no juegan un papel importante, pues entonces nos vamos a quedar con que este término solamente tiene la componente en Z de la velocidad. Esa componente en Z está asociada solamente a un esfuerzo de corte de esa misma velocidad en Z con respecto al radio. Ajá. Y entonces toda esta ecuación, que es un balance de cantidad de movimiento, se va a reducir a la ecuación de Hagen-Poiseuille. Ah, ok, sí, ya. Bien. Digamos que esta sería una forma generalizada de la ecuación de Hagen-Poiseuille. ¿Vale? Luego, aquí viene la más importante, la ecuación de energía mecánica. La ecuación de energía mecánica también es un balance, también todos estos términos vienen de aplicar un balance, pero ahora el balance es un balance de energía. ¿Sale? Dentro de la energía, nosotros podemos ver energía mecánica, energía en forma de calor y vemos trabajo, ¿no? Si nos vamos a un balance general de energía, que sería aplicar la primera ley de la termodinámica en un sistema determinado, nos iríamos a una ecuación de este tipo, pero un término adicional que sería asociado al calor y un término asociado al trabajo. En este caso, solamente hablamos de energía mecánica, porque solamente vamos a ver cómo cambia la velocidad o la posición de un fluido de acuerdo con las fuerzas que se le están aplicando. ¿Sale? Eso no descarta la posibilidad de que haya cambios en la temperatura y que haya otro tipo de energía y que en realidad esta ecuación de energía se le pueda quitar la palabra mecánica y se convierta prácticamente en un balance de energía como es la primera ley de la termodinámica. ¿Sale? Este es un caso particular donde hablamos de un sistema isotérmico, donde solamente hablamos de energía cinética y potencial, y que esa energía cinética y potencial se va a utilizar, se va a aprovechar para poder mover un fluido. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, aplicamos esos balances, pero ahora balances de energía, y entonces vamos a tener esta ecuación, que es la ecuación de energía mecánica, y que termina siendo un balance. ¿Sale? Entonces, como todo balance, la acumulación o el término de acumulación, en este caso vamos a hablar de energía cinética, porque vamos a estar hablando de cantidad de movimiento. Entonces, la acumulación de energía cinética por unidad de volumen es igual a la entrada menos la salida de la energía cinética que se lleva a cabo por convección. Luego hablábamos otra vez, si hablamos de convección, estamos hablando del fluido que está en movimiento, entonces va a haber esta componente de velocidad adicional a la energía cinética. ¿Sale? Luego hablamos de una velocidad de trabajo realizado por la presión. Aquí esta presión, decíamos, va a ser siempre la fuerza motriz que va a promover el movimiento de un fluido. Luego, de la energía cinética
que pueda contener el fluido, una parte se va a transformar en energía interna, ¿sale? De esa energía mecánica o de esa energía cinética que se puede transformar en energía interna, podemos tener una que puede ser reversible y otra por acá que puede ser irreversible, ¿sale? Esta que puede ser irreversible, de alguna manera va a ser una disipación de energía que nosotros vamos a tener que considerar, ¿sale? Ahí es donde entra la parte de cómo un fluido genera cierta fuerza de fricción con el tubo a través del cual está fluyendo, y eso de alguna manera se traduce en una disipación, en un desperdicio de energía, y ese desperdicio de energía nosotros lo vamos a tener que calcular para poder determinar cuál será la capacidad del equipo de bombeo que vamos a necesitar ya en un proceso, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta energía cinética o esta energía mecánica, una parte se transforma en energía interna de manera reversible y otra se transforma también en energía interna, pero de manera irreversible, ¿sale? Luego, hay un trabajo, una resistencia que van a generar las fuerzas viscosas, son las mismas propiedades del fluido, la misma resistencia que va a tener el fluido a moverse, ¿sale? Y luego va a haber un último término que es un trabajo que se realiza, pero por las fuerzas externas. En este caso, vamos a hablar de cómo la gravedad va a actuar sobre el fluido, ¿sale? Si tenemos cambios en la posición o en la altura, más bien, vamos a tener este término que va a ser significativo en el balance. Si tenemos un sistema completamente horizontal, entonces la fuerza de gravedad prácticamente no va a ejercer alguna acción sobre el fluido, y entonces este término pues, prácticamente se anularía, ¿no? En esta parte de la conversión de energía cinética en energía interna, estamos hablando de las fuerzas de fricción que puede haber entre el fluido y las paredes de los tubos. Luego por acá estamos hablando de la resistencia o la energía cinética que se va a utilizar para romper o para superar estas fuerzas viscosas, la energía que necesitamos imprimir para poder mover al fluido aún con la resistencia que él nos va a poner. Luego aquí vamos a hablar de cómo la presión ejerce un trabajo sobre el mismo fluido para poderlo mover, y luego ese movimiento que se va a generar también va a generar a su vez un transporte de cantidad de movimiento asociado a la convección, asociado al mismo movimiento del fluido, ¿sale? Y entonces todos estos términos en conjunto nos van a decir cómo en un elemento diferencial de volumen se acumula la energía cinética, ¿sale? Ese término de acumulación puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero si el problema que tenemos está en estado estacionario, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí, profesor. Ok. Ahora, ¿cómo traducimos esto a una ecuación que nos resulte un poquito más aterrizada a cuestiones prácticas? Digamos que en esta parte lo tenemos todo en la escala molecular. Tenemos que hacer un escalamiento para llevarlo a una escala microscópica o a una escala macroscópica. Y entonces ahora sí poder aplicar este mismo balance, pero ya en un sistema macroscópico, ¿sale? Hablamos de cómo la gravedad va a ejercer cierto trabajo sobre el fluido. Ese trabajo asociado a la energía potencial o a la altura del fluido va a tener un efecto también sobre la energía cinética. Estas dos se pueden transformar una a la otra si es que utilizamos la velocidad del fluido para cambiar la altura, o aprovechamos la diferencia de alturas para generar una velocidad en el fluido,
¿sale? Esa energía mecánica, de alguna manera, si no estamos hablando de alguna diferencia de alturas, entonces vamos a necesitar un cambio en la presión. Necesitamos generar una presión con algún equipo de bombeo, y ese equipo de bombeo, pues resulta que va a ejercer un trabajo, ¿sale? Y luego ese trabajo y los cambios en la presión que puede generar para transformar energía cinética en energía potencial o viceversa, decíamos, van a tener una componente de esa misma energía que se va a disipar, que se va a desperdiciar por fuerzas de fricción. Entonces, esa disipación de energía mecánica en energía interna, lo vamos a considerar como esta sumatoria de fuerzas, y esta sumatoria de fuerzas son las fuerzas de fricción que se van a generar entre el fluido y las paredes del tubo, ¿ah? Que de alguna manera van a generar ese calentamiento, ¿no? Si nosotros hacemos fricción entre dos cuerpos sólidos, vemos cómo hay un cierto calentamiento. Entonces, si aplicamos ese mismo concepto a un fluido que está interactuando con la superficie de un sólido, pues también se genera esa fricción, y esa fricción también genera un aumento en la energía interna, ¿sale? Que ahí en el caso del fluido, pues hay movimiento, y entonces esa energía interna, pues de alguna manera se va disipando, se va diluyendo, pues entonces no se perciben calentamientos así tan perceptibles, ¿no? Pero si hay fuerzas de fricción, esas fuerzas de fricción están generando un desperdicio de la energía mecánica, y entonces decíamos, esa energía que se pierde, la tenemos que considerar en nuestros cálculos para saber de qué tamaño o de qué capacidad tendrá que ser la bomba que utilicemos, ¿sale? ¿Cómo aplicamos este balance de energía mecánica? O sea, hay que entender cuáles son los términos de esta ecuación. Esta ecuación, para empezar, la podemos escribir de diferentes maneras, ¿no? Hablamos de la gravedad que actúa sobre un delta Z, o podemos hablar simplemente del delta Z que vamos a llevar sobre el fluido, y cómo eso va a generar cambios en energía cinética, cómo vamos a tener que ejercer una presión para poder jugar o para poder vencer a esa fuerza de gravedad. Otra es aplicar esta misma ecuación, pero en lugar de tenerlo en su forma, digamos, diferencial, lo podemos tener así de esta otra manera, donde más bien de esta manera que no es diferencial, la podemos llevar a una forma diferencial, donde el trabajo, lejos de ser un término macroscópico, lo vamos a tener como un término microscópico, como un término diferencial, y entonces podemos ver cálculos, podemos ver cambios así muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Y luego otra, que es muy parecida a la primera, pues va a ser esta última, ¿no? Como, otra vez, como la gravedad juega un papel importante con los cambios en la altura. Esa energía, esos cambios en altura, que son cambios en energía potencial, se pueden transformar en cambios en energía cinética, y esos cambios en energía cinética van a estar relacionados, o esos cambios en energía mecánica van a estar relacionados con una caída de presión. Aquí tenemos un caso particular. Aquí decimos que esta disipación de energía es igual a cero. Aquí tenemos un caso ideal donde el tubo no ejerce esa fuerza de fricción sobre el fluido, o el fluido sobre el tubo. Ajá. Entonces, en ese sentido, no tenemos disipación de energía, no tenemos desperdicios de energía. Y entonces decimos que toda la presión, todas las fuerzas de presión que actúan sobre el fluido se van a transformar y se van a aprovechar en forma de energía mecánica. Ajá. Esta ecuación, que es un caso particular, un caso ideal de la ecuación de energía mecánica, se conoce como la ecuación de Bernoulli, ¿sale? Y en la ecuación de Bernoulli nos da prácticamente las bases para establecer o para diseñar sistemas de bombeo,
sistemas de flujo de fluidos en tuberías. Ajá. Digamos que nos da una idea de dónde partir para poder hacer este tipo de diseños y este tipo de cálculos. ¿Sale? Bernoulli, no sé si han escuchado hablar algo sobre Bernoulli. Bernoulli en realidad era una familia. Ajá. Está Jake y estaba Jake y estaba Daniel. Los dos eran padre e hijo, los dos eran Bernoulli, los dos eran científicos, los dos desarrollaban este tipo de modelos y de ecuaciones. Y entonces por ahí hay una historia ahí un tanto interesante de cómo se peleaban los derechos o las contribuciones que tuvieron los dos en el desarrollo de las ecuaciones que describen la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces, por aquí está esta ecuación. Esta ecuación se conoce como ecuación de Bernoulli y es un caso ideal de un balance macroscópico de energía mecánica para describir el flujo de fluidos a través de tubos. ¿Sale? Y entonces, este balance de energía mecánica, les decía, prácticamente nos da las bases para hacer este tipo de cálculos de equipos de bombeo y de caídas de presión a través de un tubo. ¿Cómo hacemos eso? Podemos aplicar primero un balance en un sistema, digamos, global. En este sistema global puede haber bombas, puede haber tubo, puede haber todo, ¿no? Aquí sí nos llevamos este balance de energía a un balance de energía total. Aquí sí consideramos cambios en la energía interna más cambios en la energía mecánica. Y estos cambios en la energía mecánica que pueden estar asociados a una caída de presión son igual al intercambio de calor menos el trabajo que se puede realizar. ¿Sale? En termo, esta es la primera ley de la termodinámica. En termodinámica nos enseñan a diferenciar entre el sistema y el universo. ¿Sale? Aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Bueno, primero, esta ecuación que tiene que ver con energía interna, nosotros la vamos a asociar a sistemas cerrados. Ajá. Y si hablamos de sistemas abiertos, entonces vamos a hablar de cambios en la entalpía más que en la energía interna. ¿Sale? Pero aquí la entalpía, digamos que va a tener un trabajo de flecha asociado con la energía interna y entonces eso nos da el término entalpía. Ahora sí, los cambios en entalpía más los cambios en la energía mecánica son iguales al intercambio de calor más un trabajo o menos un trabajo que se esté realizando. Y aquí volvemos a esa parte de la termo. La termo nos dice cuál es el sistema o nos enseña que tenemos que diferenciar entre un sistema y el universo. ¿Sale? La manera en que nosotros delimitemos el sistema de estudio nos va a dar los signos que vamos a tener aquí en el flujo de calor, en el trabajo realizado, en los gradientes de velocidad o de la posición, los cambios en la posición. Y entonces eso nos va a decir en qué dirección se va a mover la energía total o la energía mecánica. ¿Sale? Aquí va a ser común que este término de trabajo lo podamos ver como un término positivo o negativo. Y los dos están bien. Ahí la diferencia es dónde establecemos ese balance, ¿no? Nosotros podemos establecer el balance desde aquí hacia el tubo, y entonces el trabajo que estamos considerando aquí realmente es un trabajo positivo porque se está recibiendo energía a partir del trabajo que realiza la bomba. Pero en ese mismo sentido, no vamos a ver un término como tal del trabajo. Vamos a tener un término que está asociado a la presión. ¿Sale? Esos cambios en la presión simplemente van a ser aquí una presión que va a generar este impulsor, y entonces esa presión es la que va a impulsar al fluido a lo largo de este tubo, y conforme el fluido avance a lo largo del tubo, la presión va a ir cayendo. Entonces ahí es donde surge este delta P, que es la presión 1, que a lo mejor podría ser aquí a la salida de la bomba, menos la presión 2, que podría ser a la salida del tubo. ¿Sale? Si en este término, si en este sistema
decimos, bueno, ahora quiero hacer un balance de energía aquí, solamente en la bomba. Bueno, pues entonces esa presión que vamos a generar va a estar asociada justamente al trabajo que está ejerciendo la bomba. En este sentido, como la bomba es la que está ejerciendo trabajo, entonces, a ver, por ahí alguien tiene su micrófono encendido. ¿Me ayudan apagándolo, por favor? Si nosotros queremos aplicar el balance de energía solamente en la bomba, entonces ahora sí el trabajo va a ser negativo porque es una energía que estamos extrayendo, es una energía que el sistema está perdiendo. Entonces, ahora sí, este término se hace negativo. En un caso ideal, donde no hay calentamiento, con este término Q se hace 0. Y luego por aquí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Los cambios en la entalpía, si estamos en un caso ideal, otra vez, donde no hay cambios en la temperatura, entonces cambios en la entalpía se hacen 0. Prácticamente la posición es la misma a la entrada y a la salida de la bomba, entonces este término también se hace 0. Y luego, si el diámetro que tenemos aquí resulta ser el mismo diámetro que tenemos acá, o más bien el término, la velocidad que tenemos aquí termina siendo la misma velocidad porque ya no tenemos cambios en el diámetro a lo largo del tubo, entonces esta parte de la velocidad también se va a volver 0. ¿Sale? Entonces, otra vez, no hay cambios en temperatura, entalpía se vuelve 0. No tenemos cambios, más bien la energía interna es la que se vuelve 0. Y la entalpía entonces se traduce en este trabajo de flecha, que sería la caída de presión. Recordamos que estos dos términos son los que nos van a dar la entalpía, ¿no? Entonces no tenemos cambios en temperatura, la energía interna o los cambios en la energía interna se vuelven ceros. La entalpía termina siendo solamente el trabajo de flecha o la caída de presión. Estos términos de velocidad se anulan, los términos de la posición se anulan. Si no hubo cambios en la temperatura, entonces el intercambio de calor también se vuelve 0. Y entonces ese balance resulta que si lo aplicamos solamente en la bomba, entonces resulta que el delta P que se va a generar es igual al trabajo de la bomba. Y punto. Ahí se acaba el balance. ¿Sale? Entonces con eso nosotros podemos aplicar este mismo balance, esta misma ecuación de balance o esta ecuación de balance, la podemos aplicar en la parte del proceso que a nosotros nos interese. Y dependiendo de dónde sea esa parte que a nosotros nos interesa, entonces vamos a ver qué términos o cuáles de todos estos términos se van a ir anulando. ¿Sale? Y en función de eso vamos a ir resolviendo los problemas. Pero en general, este término o esta ecuación de energía mecánica es la que nos va a decir cómo resolver cualquier problema que tenga que ver con flujo de fluidos en tuberías. ¿Sale? Y luego otra aplicación que vamos a tener es la misma medición o el mismo monitoreo de las caídas de presión. ¿Sale? Nosotros podemos tener un tanque que contiene un fluido o podemos tener un tubo a través del cual va corriendo un fluido y entonces nosotros podemos determinar la presión de ese fluido en una presión, en un punto determinado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto se puede hacer con manómetros de tubos en U o con manómetros capilares que van a ser tubos que van a contener mercurio en el interior. Y entonces, si nosotros aplicamos ese mismo balance de energía mecánica, aquí vamos a ver cómo los cambios en la presión van a generar cambios en la altura del fluido que vamos a tener aquí. La única condición que vamos a necesitar es que la densidad de este fluido sea diferente a la densidad que tiene este otro fluido y luego el fluido al cual le queremos medir la presión. ¿Sale? Si nosotros aplicamos un balance de energía mecánica en este punto, regresamos a esta misma ecuación,
Y entonces, como prácticamente no hay flujo, entonces no hay sumatoria de fuerzas, no hay un trabajo asociado, vamos a tener, eso sí, un cambio en la presión, pero decíamos, no hay movimiento, entonces ese cambio en la presión solamente va a estar asociado a un cambio en la altura. Y la altura va a ser la altura de estos tubos, ¿sale? Entonces, de esa manera reducimos el balance de energía mecánica a esta ecuación. Ajá. Y entonces nosotros podemos aplicar esta ecuación hacia cada una de las zonas que tiene que ver con un fluido diferente. Y entonces tenemos una ecuación, un balance de energía mecánica para la zona de un fluido, una zona para el otro fluido y otra para la zona del otro fluido. Y luego, si sumamos estas ecuaciones de balance que tienen que ver con el fluido 1, el fluido 2 y el fluido 3, entonces vamos a poder tener la presión en nuestro sistema de monitoreo que va a estar con respecto a la presión en un punto determinado que queremos medir, ¿no? Entonces, la presión que vamos a tener como referencia, en este caso podría ser este extremo, y luego a partir de la presión en ese extremo, nosotros medimos los cambios en la altura que tienen que ver con el fluido C, luego con el fluido B, luego con el fluido A, y de esa manera, a partir de la presión que tenemos aquí de referencia y de las alturas que se van a formar entre estas diferentes zonas, nosotros podemos calcular cuál va a ser la presión dentro de este tanque de almacenamiento o de un sistema tubular a través del cual fluye un fluido. ¿Sale? Otra vez, esa ecuación del delta P, que está relacionada con los milímetros de mercurio, por ejemplo, viene a partir de un balance de energía mecánica en ese capilar. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No, por el momento no. Ok, seguros. Vale. Prácticamente con esto ya terminamos la primera parte del curso, que prácticamente esta primera parte es, pues sí, una tercera parte, casi entre una tercera parte y la mitad del curso. Entonces, con esto prácticamente ya estaríamos pues listos para preparar el primer examen. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Vamos a plantear, aquí está. Vamos a plantear un conjunto de problemas, ¿sale? Problemas que tienen que ver con los mismos temas que hemos estado viendo. Vienen algunos problemas que tienen que ver con el uso de la ecuación de Hagen-Poiseuille y cómo a través de esa ecuación podemos utilizar un viscosímetro capilar, cómo en lugar de un viscosímetro capilar podemos tener un viscosímetro tubular. Ese viscosímetro tubular puede tener una capacidad de cambiar la presión, de variar la presión para poder generar diferentes flujos. Y entonces con esos flujos, a través de una regresión lineal, como la que hicimos en el salón, podemos caracterizar un fluido. ¿Qué más? Como esta notita simplemente es para ver cómo pasamos las fuerzas volumétricas y las fuerzas superficiales a un conjunto de fuerzas volumétricas y simplemente es una manera diferente de llegar a que la caída de presión tiene un término asociado a ρGz. Nada más es una manera diferente de aterrizar esto, pero nos lleva prácticamente a este mismo sistema de medición de presión. Y luego aquí la utilidad de esto es que nosotros podamos medir, así como tal, presiones en el interior de un tanque o de un tubo a partir solamente de la altura de una columna con mercurio.
¿Sale? Ese mismo sistema, bueno, lo podemos utilizar en un diagramita de este tipo y luego aquí, a partir de estas diferentes alturas, calcular cuál debe ser la presión en este tanque que contiene aire. ¿Sale? Luego, otra aplicación aquí sería cómo a partir de las mediciones de las alturas, entre un punto 1 y un punto 4, aplicamos ese mismo balance de energía mecánica en las diferentes zonas y cómo a través de la diferencia de alturas podemos medir la presión 1 menos la presión 4 o la caída de presión entre estos dos puntos. ¿Sale? Lo mismo lo podemos aplicar si este es un sistema inclinado y entonces a partir de las alturas poder decir cuál es el valor de P1 menos P4 y entonces poder responder si la dirección del flujo es hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda. O en otras palabras, si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Tenemos algunos que tienen que ver con factores de conversión. Estos se los trabajo y se los paso al español para que no haya problema. Por aquí también hablamos de la definición de la presión como una presión atmosférica más un término ρGZ. Ajá. Y esto, pues de alguna manera, para poder expresar estos términos de presión en diferentes unidades, igual siguen siendo factores de conversión, pero aplicados ya a cuestiones de física de fluidos. Aquí, esta es la ecuación, como les decía, es la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación de energía mecánica en un caso ideal. Y la idea de aplicar esta ecuación de Bernoulli es a partir de estos datos, de qué magnitud debería ser la disipación de energía asociado a las fuerzas de fricción. Esto simplemente es sustituir valores en un balance de energía mecánica y luego a partir de que respondamos de qué tamaño, de qué magnitud debe ser la disipación de energía, entonces aplicar igual factores de conversión, expresarlo en diferentes sistemas de unidades y listo. ¿Sale? Aquí también es un problema ya de aplicación sobre flujo de sangre. Medimos la presión y vemos cómo podemos describir la viscosidad o las propiedades viscosas de la sangre. ¿Cómo podríamos caracterizar nosotros a la sangre desde un punto de vista reológico? Otra es cómo caracterizar fluidos, lo que habíamos visto en las clases anteriores. Ajá. A partir del comportamiento de la viscosidad a diferentes velocidades de deformación, ¿cómo podríamos determinar qué tipo de fluido es del que estamos hablando? Aquí otra vez la aplicación de la definición de la presión total. Lo mismo, estamos hablando de manómetros y factores de conversión, cómo expresamos un gradiente. Este término delta P sobre L es en realidad un gradiente de presión. Aquí hay que ser, qué bueno que salió esto. Aquí tenemos dos conceptos, ¿no? Si nosotros hablamos de la diferencia de presión entre un punto y otro, estamos hablando de la caída de presión, ¿sale? Si esa caída de presión nosotros la dividimos entre la distancia, entonces estamos hablando de un gradiente de presión, ¿sale? ¿Cómo es que esa presión va cayendo de manera gradual conforme avanzamos en la longitud de un tubo? ¿Sale? Era este. Luego por acá tenemos dos tanques a diferente presión interna, pero también a diferentes alturas. Entonces, a partir de este diagramita y de las dimensiones que mencionan aquí, la pregunta es cuál es la dirección del flujo. Si el flujo va del tanque A al tanque B o del tanque B al tanque A. ¿Sale? Si lo vemos por gravedad, diríamos pues va del A al B. Si lo vemos por la presión
interna, entonces aquí son 20, aquí son 5 libras, entonces pues la física nos diría, no, pues va del B hacia el A. Aquí analizando las alturas y la presión interna, la pregunta es, ¿hacia dónde va? ¿De A a B o de B a A? Luego, hablamos de agua que fluye a través de un tubo, que se bombea a través de ese tubo. Ajá. Y entonces hablamos de qué potencia tendría que ser necesaria para poder generar este flujo. Y luego, finalmente, igual hablamos de un tanque que tiene un orificio al fondo. Y luego, si tiene ese orificio al fondo, ¿cuál es la cabeza de presión que se necesita o la presión que se necesita para vencer esas fuerzas de fricción en el orificio y generar el vaciado de un tanque? ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué sigue? La idea de esto ya se los estoy trabajando para ponérselos en español. Esto lo dejamos guardado en la carpeta de Drive. Ajá. Ahí échense un clavado, vayan viendo los problemas. El viernes nos vamos a ver para la solución de las dudas que vayan saliendo sobre estos mismos problemas. Y con eso el examen lo tendríamos el próximo lunes. ¿Sale? El examen sería presencial, ¿verdad? Ajá. Otra, la tarea bueno, más bien, esta serie de problemas la van a resolver ustedes, la van a resolver en equipo. Y esa, para que no haya complicaciones con que se atraviese el examen y demás, ahorita háganlos en sucio, utilícenlos para estudiar. El examen se hace el lunes y la tarea o la serie de problemas ya resueltos en equipo la entregan el miércoles. Sí, está bien. ¿Va? Bien, entonces, ¿alguna duda? No, todo muy claro. Está bien, profe. Vale. Pues entonces, si no hay dudas,